Las decisiones que cambian el futuro de tu empresa empiezan con una buena conversación. Llega Conatel, el podcast. Inteligencia artificial, negocios y transformación digital aplicada. Entrevistas a fondo con los verdaderos protagonistas del cambio. Un espacio para entender las oportunidades del mercado y los desafíos del día a día. Esto es Conatel, el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conatel Podcast, un podcast dedicado a la tecnología y a su impacto en las organizaciones, en los servicios y en los usuarios. Soy Gustavo Galino y les voy a estar acompañando hoy en esta charla que vamos a tener con el foco puesto en un tema que es bastante amplio, pero que vamos a tratar de profundizar, que es la computación cuántica. Es un tema que tiene un impacto enorme en la optimización y la logística, en avances en algoritmos cuánticos. Es un campo que está avanzando muy rápido, mucho más rápido de lo que la gente imagina. Y bueno, para hablar sobre esto trajimos a dos especialistas en el tema. Por un lado está Laura Gatti, que es doctora en ingeniería, docente e investigadora de la Universidad de Montevideo y cofundadora de Quantum Thought, que es una empresa pionera en soluciones cuánticas en la región. Nuestra invitada es una de las principales investigadoras sobre el tema de la computación cuántica y de tecnologías emergentes. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y también tenemos como anfitrión por parte de Conatel, digamos, conjunto con Vivión Paraguay, a Pedro Rivera, que es licenciado en matemáticas, ingeniero en ciencias de la computación y con una maestría en criptografía, formado en la New York University y en Virginia Tech. Durante más de 12 años trabajó para el gobierno de Estados Unidos, aplicando su conocimiento en seguridad y criptografía en entornos de alta exigencia. Hace unos años que está radicado en Paraguay, donde forma parte, como les decía, del equipo de Vivión. TI, que es la sucursal paraguaya de Conatel, es el consultor en ciberseguridad e infraestructura de la empresa desde 2023. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerte por acá. Gracias, buenos días. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre computación cuántica. Es un tema que para el común de la gente suele ser difícil a veces de digerir, de entender. Vamos a tratar de bajarlo a tierra y también de que nos puedan contar sobre todo cuáles son las claves de este fenómeno y cómo está impactando en la operativa, ¿no? y en cosas ya más de la cotidiana de las empresas. Laura, bueno, un poco, ¿cómo definirías a la computación cuántica en términos simples o en los necesarios? ¿Y por qué y cómo se diferencia, ¿no? Sobre todo de la computación tradicional, a la que estamos ya tan acostumbrados y está tan presente en nuestra vida cotidiana a nivel de servicios y demás? Bueno, primero que nada, la computación cuántica es un paradigma completamente nuevo de computación, ¿sí? De lo que toma de computación clásica es muy poquito o casi que nada, de hecho, porque para explicar un poquito qué es la computación cuántica hay que basarse en lo más pequeñito que uno tiene, que es la unidad de información más básica. La unidad de información más básica en la computadora es el 0 y el 1, y todos básicamente podemos entender que 0 y 1 son dos estados. Pueden ser dos voltajes, pueden ser dos intensidades, pero también puede ser una pelotita puesta en un estante de arriba y una pelotita puesta en un estante de abajo. Si uno tuviera un robot ultra rápido que puede mover esa pelotita de arriba y abajo, uno podría hacer una computadora clásica simplemente con esa unidad de información más básica que está en un estado o está en otro. ¿Qué pasa? En la computación cuántica, esa idea del estado básico cambia completamente a lo que se llama qubit, por analogía del bit clásico. El qubit es un elemento muchísimo más sofisticado que el bit. En particular, el qubit puede tomar infinitos estados, no solamente 0 y 1, sino un mundo muy grande de estados. En general se representa como una esferita, donde cualquier punto de la esfera puede ser un estado válido. Entonces ahí uno ve las potencialidades, en esa unidad tan básica ve las potencialidades, pero también ve las fragilidades del asunto. Uno tiene estados que están muy cerquitas uno de otro, que son dos estados diferentes. Por ejemplo, para decírtelo en términos muy sencillos, 0,5 y 0,5555 son cosas bien diferentes. Más bien, 0,5 y 0,50001. Entonces, puedo almacenar muchísima información en esa pequeña unidad chiquitita que tengo, pero al mismo tiempo tengo el problema de que cómo diferencio esas variabilidades tan chiquitas y qué pasa a la hora de yo querer acceder a esa información. Entonces, a partir de ahí, de que trabajo con una unidad de información básica completamente diferente a la clásica, todo lo que es la algoritmia de la computación cuántica hay que hacerla de cero, hay que pensarla de nuevo con otras leyes y con otras propiedades. Entonces, ¿qué tiene en común con la computación clásica? Básicamente que computa. Básicamente que hay herramientas que me permiten hacer cálculos para yo poder obtener un resultado deseable. Fuera de eso, poco. Bien. Pedro, ¿y en qué áreas de los servicios empresariales o en desarrollo de IT
puede tener un impacto real todo esto que nos estaba contando Laura, de esta forma de trabajar, de este abordaje con computación cuántica? Bueno, como dijo Laura, es muy correcto lo que mencionó, pero hay que también mencionar que la razón por la que se llama quantum computing es porque se deriva de física y lo que se llama quantum mechanics. Entonces, son mecanismos cuánticos que es, como dijo Laura, la unidad más pequeña. Estamos hablando de átomos o moléculas, unidad muy pequeña. ¿Okay? Ahora, la mecánica cuántica, que es física en realidad, no es cómputo, pero es física, hay dos estados, dos leyes que se tienen que analizar. Una se llama superposition, que es la que mencionaba Laura, de que un bit no es solamente 0 y 1, sino que es o 0 o 1 o ambos. Puede ser 10% de 0, puede ser 90% de 1, y tiene ese espectro. ¿Okay? Y el segundo interesante propiedad de la mecánica cuántica es entanglement, en que puede ser que dos qubits o dos qubits estén completamente como que enlazados entre sí, pero a pesar de que están a muchos kilómetros o digamos galaxias de distancia, si un qubit resuelve en un estado, su primo o su hermano o su gemelo resuelva en perfecta sincronía el mismo estado. Entonces, el poder de esto, que como dijo Laura, el propósito es computar, pero de forma totalmente diferente, es que si vos mezclas lo que es el entanglement con superposition, acabas de tener una máquina que puede calcular millones de posibilidades y coordinarlas en perfecta sincronía. Entonces, el caso de uso más práctico al cual se va a aplicar este descubrimiento, por así decirlo, yo diría que son tres en lo mediano y corto plazo. La primera es cifrado. Vas a ver que el cifrado en matemáticas no es nada más que algoritmos, funciones que son muy difíciles para que se puedan romper. Por eso tenemos todo lo que es computación, tu cuenta bancaria, certificados SSL, secretos que tengas que mantener, comunicaciones cifradas. Desde inclusive aquí en Uruguay he visto que tienes telefonía Montecable y tienes un decodificador. Y si no pagas la suscripción, el decodificador no puede decodificar la señal que viene codificada. Eso es criptografía en un nivel bajo, ¿verdad? Pero igual práctico. Entonces, lo primero que hemos descubierto es que, bueno, si tenemos esta habilidad de poner superposición más entanglement y que sea perfectamente la sincronización, podemos computar millones de cosas mucho más rápidas. Entonces, se pone en riesgo la secrecía. Porque algo que estaba secreto y estaba encriptado, lo podemos desencriptar en horas o días, en vez de tus contraseñas de Gmail o algún servicio online en cientos de siglos o años. Entonces, esa es la primera, que es todos están muy interesados, es cracking codes, romper códigos. La segunda sería, por ejemplo, en la industria de la farmacéutica. Sin ir lejos, cuando vino el COVID en el año 2020, todos corrieron rápido a hacer simulaciones de moléculas para ver cómo se comportan y tratar de conseguir una vacuna lo más rápido posible porque el mundo estaba en cuarentena, no podía salir. Entonces, si podemos aplicar quantum computing a esto, podemos hacer de vuelta superposición más entanglement, millones de posibilidades donde la superposición es todas las posibilidades al mismo tiempo. Y podemos en la empresa farmacéutica podemos tener vacunas o curas mucho más rápidos. Y esas simulaciones de modelos pueden ser mucho más rápidas, dando vacunas y mejoras de salud a la gente en el mundo. Y la tercera que se me ocurre a mí son problemas de optimización. Cuando tú te preguntas cuál es la mejor ruta para encontrar de un lugar a otro lado, por ejemplo en GPS, Google Maps y demás cosas, o por ejemplo forecast financieros, cuáles son las mejores acciones que yo puedo apostar para tener mejor rentabilidad. Esos problemas de optimización son muy complejos y se tardan mucho tiempo y son difíciles con cómputo clásico. Pero si tenemos quantum computing, podemos descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer. Sí, quiero agregar algo a eso. Yo cuando me refería a computación cuántica, me parece importante empezar diciendo que este es el año de las ciencias y las tecnologías cuánticas a nivel mundial declarado por la ONU. Y en ese sentido me parece bueno acotar una cosa: el mundo de las tecnologías cuánticas sobreexcede lo que es el mundo de las computación cuánticas. Por ejemplo, existe el mundo de las comunicaciones cuánticas, que no es lo mismo que la computación cuántica. La computación cuántica es un submundo dentro de este ecosistema de posibles tecnologías. Por ejemplo, las comunicaciones cuánticas están bastante más desarrolladas que lo que es la computación cuántica. Existen puntos de conexión
elemento a elemento que están 100% totalmente encriptados de manera cuántica hoy por hoy y tienen usos comerciales y empresas que dan de estos tipos de servicios. La computación cuántica, que si bien es muy prometedora, todavía sigue siendo una tecnología de frontera en el sentido de que no la alcanzamos y todavía no está siendo madura. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en lo que es comunicaciones propiamente y seguridad, sí se puedan vender herramientas que se llaman postcuánticas porque ya están aseguradas contra un posible ataque de una computadora cuántica. Entonces, el mundo de las tecnologías cuánticas engloba distintos sectores que tienen distintos grados de madurez y por eso vale aclarar que la computación cuántica está, si se quiere, no quiero decir rezagada, pero todavía tiene muchísimo más para explorar y desarrollar que quizás otras áreas que ya tienen una comercialización fuerte a nivel mundial. Bueno, justamente te iba a preguntar acerca de eso, acerca de cómo estaba a nivel de maduración, porque bueno, en el imaginario de la gente uno piensa en computación cuántica y ve esas grandes supercomputadoras que tienen algunas empresas del mundo muy específicas que hacen grandes inversiones, ¿no? Como que todavía está ahí puesta la imaginación de la gente. ¿Eso es tan así? ¿Está evolucionando? ¿Hay un cascadeo o todavía estamos lejos de poder, no digo universalizar porque claramente no, pero sí de volver más accesible este tipo de tecnologías, más allá de las supercomputadoras que puedan hacer un procesamiento de computación cuántica? ¿Me referís a si pudiéramos nosotros tener una computadora cuántica? Sí, por ejemplo, un emprendimiento local o una empresa que quiera desarrollar esto, que por supuesto el único proyecto que conozco en Latinoamérica para construir una computadora cuántica se está haciendo en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Empezaron a construir con un profesor, Dardo Goyeneche, amigo de la casa, empezó a construir la primera computadora cuántica en Latinoamérica. Ellos tienen un proyecto para 5 años, tener 4 o 5 qubits de computadoras, estamos hablando contra 127 de IBM. Después está el tema de la calidad de los qubits, entre un montón de otros parámetros, pero solamente para que tengas una idea. En Argentina en algún momento se habló por fuera totalmente de ver de si se podía llegar a acceder a comprar un computador cuántico que, dependiendo de la empresa, pero torna entre los 10 millones de dólares, por lo cual tenemos por un lado, si compras un producto hecho, tenés el problema de que es carísimo. No solamente es carísimo, sino que la instalación de uno de estos aparatos requiere tener un equipo de ingenieros, no solamente de ingenieros de computación cuántica, si le podemos llamar de esa manera, porque todavía no existe tal carrera, pero por ejemplo los ingenieros de refrigeración, estos bichos necesitan una refrigeración brutal y un sistema de estar prácticamente casi que al 0 Kelvin para funcionar. Entonces, requiere unos desafíos tecnológicos que realmente no sé si los laboratorios que nosotros tenemos permiten enfrentarlos de una manera eficiente. O sea que las barreras son costos, especialización. Tenemos dos posibles modelos. Uno es comprar una máquina ya hecha, que venga IBM, la instale, por ejemplo, que es la que más vende computadoras cuánticas. Es IBM, venga, la instale y nos dé soporte 100%, y hay que pagar la máquina y el soporte que te da IBM. Por otro lado, construirla requiere de generar capacidades locales, que si bien las hay, tenemos físicos súper buenos, a nivel, por ejemplo, nacional, que somos tan chiquitos, yo creo que es un sinsentido planteárnoslo porque no tenemos equipos. Sí podemos jugar y tratar de aprender para que después, cuando haya una posible instalación, la instalación no sea completamente de cero, ¿no? Pero querer tener una computadora funcional a nivel local es bastante complicado por las características. Sí. Una cosa más que quisiera decir es, hay 3 empresas que están botando miles de millones de dólares en research e investigación para esto, y son, Google, IBM y Microsoft, ¿ok? Pero como dijo Laura, todavía estamos en pocos qubits hechos. Google tiene 53, IBM tiene 65, pero para aplicaciones reales, útiles, tenemos que tener miles o millones de qubits. Y como dijo Laura también, el problema más grande de que esto sea masivo y la adopción sea grande es que los qubits necesitan unas condiciones de ambiente muy extremas. La temperatura debe ser menos 273 grados Celsius, para que tengas una idea. Entonces el cooling, el enfriamiento que necesita el data center para que esto funcione es extremadamente caro y muy difícil de aplicar. Por si fuera poco, los qubits son muy sensibles. Por ejemplo, si tienes algún tipo de ruido en electromagnético, ellos pueden tener errores en cálculos y se llama coherence. Entonces, el cálculo que estás computando no es correcto y perdiste recursos, energía para prender y levantar todo esto requiere de muchísima electricidad.
O sea, tendría que el Estado regalar luz o no pagar la factura porque el costo de la factura de luz va a ser muchísimo más caro de lo que el resultado te va a llegar a dar, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos todavía esos desafíos que tenemos que ver con nueva tecnología, nuevos materiales, nueva tecnología de enfriamiento, energía más eficiente, para poder tener esto en cada país o en cada lugar. Y Laura, vos mencionabas el tema de la especialización, el tema del soporte que pueden ofrecer determinadas empresas, pero ¿qué pasa con la formación de profesionales desde la ingeniería, desde los sectores que están más relacionados con este tipo de disciplina? ¿Cómo lo estás viendo? En Uruguay tenemos ya digamos, una mirada hacia poder integrarse a este tipo de industrias fuera de Uruguay, por supuesto, porque estamos hablando de que no se están desarrollando tanto acá. Sí, bueno, nosotros en la universidad somos parte de una red que se llama RIPAIS, que asocia muchísimas universidades de Latinoamérica y España, también Portugal, la red iberoamericana, donde apostamos por el desarrollo del software cuántico. ¿Qué es esto? Sabemos las dificultades que va a tener la región para seguir esta ola. Yo creo que la ola ya pasó, el tema es aprender a seguirla. Y lo que estamos apostando es, en lugar de pensar, construir nosotros nuestra propia computadora cuántica, aportar desde el lado del software, y ahí voy a hacer un pequeño disclaimer, porque digo, el software cuántico no se parece tanto a lo que es el software clásico, pero sí puede reutilizar ideas de trabajo y conceptos y aportar soluciones para estas compañías que ya tienen desarrolladas sus computadoras cuánticas, que se accede vía nube. Se puede aportar mejoras, se pueden aportar algoritmos que hagan que se mitiguen estos errores que se generan, la decoherencia se puede mitigar de alguna manera, se puede utilizar mejores algoritmos. Tenemos una gran oportunidad de desarrollar algoritmos acá, y eso es algo que en nuestra región es muy buena. Somos bastante fuertes en ciencias básicas, somos fuertes en matemática, nuestros ingenieros tienen una formación súper sólida en aspectos de matemática, de algoritmia, y lo que no hay mucho en computación cuántica son algoritmos. Justamente, se conocen muy poquitos algoritmos que presentan teóricamente una ventaja frente a los algoritmos clásicos. Se habla de Grover, se habla del algoritmo de Shor que rompe el sistema RCA, pero digo, en realidad fuera de esos algoritmos todavía nuestra mente no está muy bien preparada para lograr pensar de tal manera en estas pequeñas esferitas que hablaba hoy, que al final lo que uno hace es girar esferitas en el espacio, esferitas en mayores dimensiones, más complejos que esos, pero en realidad nosotros pensamos en un 0 y 1, cómo lo voy cambiando. Luego de eso hicimos una abstracción, que son los lenguajes de programación, y de los lenguajes de programación, la ingeniería de software también. Entonces lo que pasa es que todavía acá estamos en un nivel súper más bajo, como si todavía estuviéramos trabajando con las compuertas AND, las compuertas NAND y haciendo circuitos clásicos. Entonces, desde ese punto todavía queda muchísimo para construir de abajo arriba, desde un punto teórico, sin necesidad de estas inversiones multimillonarias que requieren construir unas computadoras cuánticas. Estoy diciendo que no, la región no tiene que hacer inversión en tecnología base para dar, no, porque digo, después están los problemas de implantación de la tecnología, que todos sabemos que son muy difíciles porque después no tenés personal capacitado, entonces sí hay que hacer experiencias y los físicos tienen que empezar a jugar con este tipo de tecnologías. Muy diferente es tener punto a punto una computadora cuántica, pero digo, hay sobre todo los que venimos del área de la ingeniería, hay una oportunidad súper grande de pensar de manera teórica estos problemas que todavía no están resueltos, y creo que nuestra región, en particular Uruguay, tiene las condiciones como para acceder rápidamente a ese nicho que requiere una inversión, si se quiere, menos costosa en cuanto a maquinaria, más costosa en cuanto a formación, ¿no? Sí, yo justamente les quería preguntar por eso, porque Pedro, tú mencionabas las empresas que están desarrollando, que son las que están liderando todo este proceso. ¿Qué pasa con los países? ¿Qué pasa con los estados? ¿Por qué no se involucran en esto? O quizás sí, hay algunas experiencias, por supuesto que en el mundo debe haber países que están más invirtiendo o apoyando, pero en la región sobre todo, ¿no? En lo que nos toca más de cerca. ¿Por qué aparentemente hasta ahora no hay una participación, no hay interés? ¿A qué podría responder esto? Bueno, esto es, en mi opinión, sí, okay, claro. No hay un incentivo para que los gobiernos en América Latina, en otros lugares todavía hagan eso. Uno es el costo.
¿Dónde vamos a sacar el dinero? Los gobiernos solo sacan dinero de los pagos de los impuestos de la gente. Entonces, o subes los impuestos de la gente o dónde consigo el dinero para invertir. Pero comparto 100% lo que Laura dice. Nuestra oportunidad de contribuir en esto es justamente en algoritmos, en pensar, porque eso tal vez podemos contribuir a la comunidad y podemos ser parte del progreso. Es muy difícil nosotros tenerlo y implementarlo hasta que haya un costo en que el costo-beneficio sea factible y la mejora de la tecnología haya dado frutos. Pero después, también, en mi opinión, uno de los primeros casos de uso que quieren darle justamente a estas cosas es romper los códigos. Y digamos estados-naciones o gobiernos de primer mundo, Estados Unidos, Europa. Imagínate que datos ellos pueden almacenar todo el tiempo, pero están cifrados. Pero es cuestión de tiempo que rompan el cifrado y saben todo lo que tú hacías hace 10, 15, 20 años atrás. Sí, les tendría que importar, claramente. Y hay justamente, como lo que dijo ella, el algoritmo de Shor, que prueba que se pudo romper RSA. Y entonces hay ahora algoritmos que se hacen con tecnología y protección post-cuántica, porque estamos preocupándonos de que los gobiernos tengan estabilidad, de poder ver comunicaciones cifradas, que puedan ver cosas que por privacidad queremos mantenerlas privadas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que debemos enfocarnos, en la formación de la gente, en hacerles entender los principios de matemáticas, física, porque esto viene, como te digo, de principios de mecánica cuántica, y de ahí aportar hacia el mundo y la comunidad tecnológica. Sí, solamente una cosa, a nivel mundial los gobiernos están invirtiendo muchísimo. O sea, la inversión nacional de Estados Unidos es brutal en computación cuántica, Canadá también. La excepción de que no es lo local, ¿no? A nivel latinoamericano hemos estudiado un poquito el tema con mis colegas y lo que vemos es, primero que nada, que la inversión en general en investigación en nuestros países está por abajo del 1% contra el 3 y pico que tiene Estados Unidos o el 5 y pico que tiene China, con lo que representan sus PIBs, además, ¿no? Claro. O sea, son los dos factores, PIB pequeños con poca inversión respecto. El único país que realmente creo que en la región destaca en lo que hacen inversión en investigación y ahora está generando un hub bastante grande de computación cuántica es Brasil. Brasil hace una inversión más del 1% de su PIB en investigación. Empresas como ay, se me fue el nombre, pero la empresa de petróleo Petrobras invierte un porcentaje fijo de sus ganancias van a investigación. Entonces, Brasil está generando un ecosistema interesante. Chile, por ejemplo, sacó su iniciativa cuántica nacional. Este año, bueno, todavía está por salir. Entonces, digo, bueno, de a poco se van dando pasos para cambiar un poco esto. Pero, de nuevo, las inversiones que se pueden hacer y la infraestructura, los costos de la infraestructura que requiere esta tecnología son un real desafío para la región. Entonces, ¿estamos de acuerdo que hablar de Quantum as a Service en Uruguay es algo todavía un poco lejano o no tanto? Este concepto que está un poco de moda, ¿no? De servicios relacionados a la cuántica. Bueno, uno puede triangular perfectamente y utilizar los servicios que ofrece otra persona en una computadora cuántica, acceder a hacer procesamiento a nivel nacional y venderlos. O sea, hay muchos, pero eso también pasa en el software común, ¿no? O sea, si uno necesita un supercomputador para realizar un cálculo, uno puede utilizar el que hay en Uruguay, pero si no también uno puede contratar, y es lo que se hace todo el tiempo, por ejemplo a través de AWS, contratar tiempo de cómputo con el software tuyo propio. Entonces esto es totalmente viable, no ofrecer nosotros ser el centro donde se hace el cómputo, pero digo, sí se puede triangular perfectamente, que es un poco lo que nosotros intentamos hacer. Bien. Bueno, y un poco ya como para ir cerrando, es un tema que claramente tiene un impacto que, como decías tú, Pedro, es pensado a mediano y quizás hasta a largo plazo, pero también se habla mucho de que, bueno, de que de alguna manera hay otros componentes de tecnología, la inteligencia artificial, que tanto se habla, y otras pueden también aportar a ayudar un poco a mover ese proceso. Me gustaría un poco, bueno, que me cuenten cuál es la visión que tienen ustedes con respecto, bueno, sobre todo a nivel local, o sino a nivel también general, de cómo esta tecnología va a ir impactando cada vez más en los próximos años. Dale, Pedro. Bueno, Machine Learning y Artificial Intelligence ya han transformado el mundo como vivimos, ¿ok? Pero son hambrientos de dos cosas. Eso es datos y cómputo. Imagínate si puedes usar quantum computing para alimentar los modelos generativos de Machine Learning y Artificial Intelligence. Imagínate entrenar modelos nuevos como DeepSeek R1 de los chinos o Grok o otros de esos que están por ahí, Gemini, pero en vez de entrenarlos en años, entrenarlos en semanas y que sean muchos más inteligentes.
Siempre estamos tratando todavía de tener eficientes en automóviles que se automanejan solos, sin cometer accidentes. Elon Musk en California tenía prototipos que hagan esto. Pero imagínate si tienes un Artificial Intelligence que tiene todas las posibilidades con superposición, tiene entanglement, calcula mucho más rápido, tienes un asistente mucho más inteligente, mucho más rápido que puedes sacar a producción. Entonces yo creo que la oportunidad de mezclar quantum computing con Artificial Intelligence y Machine Learning es justamente en esa área. O sea que estamos en un momento que seguramente si tenemos esta conversación dentro de unos años vamos a haber visto grandes cambios. Bueno, hay que de un punto de vista, a ver, está bien. De un punto de vista académico hay que tener un poco de paciencia porque esta es una tecnología en desarrollo, insisto. Yeah. O sea, hay muchísimo intento de hacer modelos de quantum machine learning. En mi experiencia, viéndolos y leyendo los papers, los resultados son muy acotados porque la tecnología es muy acotada. Entonces también hay que no correr. En Uruguay tenemos un dicho de no poner los bueyes adelante de la carreta o algo por el estilo, que es, bueno, vamos con calma, ¿verdad? Todavía hay muchísimo para hacer, para seguir. De un punto de vista de hardware, se necesita todavía muchísima investigación para que los qubits funcionen como tal. Es decir, funcionen de tal manera que yo realmente pueda hacer cómputo y lo que tenga después de hacer todo un proceso no sea ruido blanco, por decirlo de alguna manera. Porque si no, pierdes el tiempo y has tenido coherence, ha habido ruido, noise, electromagnetic currency o vibraciones básicas que rompieron el resultado y perdiste tiempo para nada. Entonces, sí, hay mucha potencialidad en esta tecnología, pero ante todo necesitamos un poco de los físicos que sigan trabajando, físicos ingenieros que sigan mejorando día a día, que se decidan por una tecnología, porque de hecho ni siquiera hay una tecnología estándar de un qubit, hay que hacerlo de esta manera. Hay muchísimos prototipos que están compitiendo entre ellos a ver cuál da mejores resultados. Entonces, primero tenemos por un lado eso y por el otro lado primero tenemos que ver realmente dónde está la potencialidad de la computación cuántica, porque si bien es cierto que está en la superposición, en el entrelazamiento, a nivel teórico todavía ni siquiera se ha podido encontrar cuál es la llave que dice, bueno, ¿por qué estos algoritmos funcionan tan bien? ¿Y cómo puedo replicar esta idea para otros? Entonces, hay muchísimo y creo que acá sí podemos, como región, estar en esta ola, pero de pensar. Creo que es un momento en pensar y creo que todavía necesitamos mucho pensamiento humano apoyado con la inteligencia artificial, pero sobre todo necesitamos inteligencia natural para sacar adelante esta tecnología y después la juntamos y que venga lo que venga en el mundo, que no sé qué será. Bueno, me quedo con ese concepto de paciencia, que en estos días, en estos últimos años, realmente la paciencia no es, y sobre todo en tecnologías, no ha sido, digamos, lo más común. Hay como una ansiedad también por desarrollar también las potencialidades que mencionabas, Pedro, de poder, nuevas vacunas, nuevas curas para enfermedades, o sea, realmente las potencialidades están ahí. Así que nada, les agradezco muchísimo, Laura Gatti, Pedro Rivera, por haber estado en el podcast y seguramente los vamos a volver a convocar más adelante para seguir conversando cómo todo esto está evolucionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Las decisiones que cambian el futuro de tu empresa empiezan con una buena conversación. Esto fue Conatel, el podcast. Inteligencia artificial, negocios y transformación digital aplicada. Entrevistas a fondo con los verdaderos protagonistas del cambio. Un espacio para entender las oportunidades del mercado y los desafíos del día a día. Conatel, el podcast.